Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar Encuentra la aguja en el pajar para mejorar las ventas, en el que vamos a entregar varias estrategias para identificar al tipo de vendedor que necesita su empresa en el momento en el que está ahorita, los KPIs a adoptar para garantizar el éxito de sus vendedores y varios tips para identificar a esa aguja en el pajar tan importante para sus ventas. Este webinar tiene una duración de 45 minutos. Les invitamos a hacer todas las preguntas que se les ocurra en la sección de preguntas y respuestas en la orilla de su pantalla. Y dicho esto, nosotros también tenemos para ustedes varias preguntas. Vamos a empezar con una en este mismo momento. Nos interesa saber qué cargos ocupan en su empresa. Esta pregunta nos sirve de calentamiento. Vemos que tenemos varios perfiles de ventas. RH, ahorita no tenemos perfiles de RH y otros. Bueno, esperamos que nos puedan compartir cuáles son sus perfiles en el chat, por favor. Muchas gracias. Vamos a compartir los resultados. Y sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestros speakers del día de hoy. Por un lado tenemos a Enrique Martínez. Enrique Martínez es Chief Revenue Officer en Outliers Consulting y pionero en Sales Performance Management. Ha traído esta práctica desde Estados Unidos hace ya una década y ha implementado proyectos en toda Latinoamérica en empresas AAA mayoritariamente de industrias desde telco, pharma, CPG, etc. Bienvenido, Enrique. Hola, buenos días. Buenos días. También le doy la bienvenida a Diego Maya. Diego Maya nos acompaña de Colombia, entonces este es un webinar muy internacional. Tenemos gente en México, gente en Colombia. Diego Maya es socio fundador de Lado B, es una empresa que se especializa en la creación de modelos comerciales. Tiene muchísima experiencia comercial, igual desde hace más de 20 años, y hoy nos va a aportar su perspectiva como consultor de procesos. Diego, bienvenido. Muchas gracias. Enrique, te cedo la palabra. Éxito. Gracias, Laura. Buenos días a todos que nos acompañan. Muchas gracias por su tiempo y por pues, compartir estos momentos con nosotros. Diego y yo platicamos en varias ocasiones, llevamos varios años trabajando con varios clientes juntos en la región y pues platicamos sería interesante compartir con ustedes nuestra experiencia a nivel de más real, de poder enfocarnos en mejorar la efectividad comercial de los diferentes equipos comerciales. Este webinar es una serie de webinars que vamos a estar llevando a cabo a lo largo del año, enfocado en tres áreas. Primero, que es el webinar del día de hoy, es la contratación de un perfil comercial. Después, la habilitación de ese perfil comercial. Y al final, el seguimiento para mejorar la efectividad de ese perfil comercial. ¿Okay? Queremos que este webinar hoy, terminando este webinar, se lleven un plan de acción real, tangible y que puedan empezar a ejecutar hoy mismo. Esa es la idea, de hecho, de estos webinars que vamos a estar teniendo en conjunto a Outliers y algunos invitados expertos en esta materia. Y bueno, empezamos con esta primera pregunta que nos hemos encontrado, Diego y yo, en varias ocasiones, en muchos clientes en diferentes países, diferentes industrias, que es cómo encontrar al super vendedor. Afortunadamente, quiero compartirles que la aguja en el pajar realmente no es necesaria buscarlo, porque ese es el primer error que creo que hemos detectado en muchas compañías. No existe un super perfil que sea el que va a resolver pues va a ayudar a lograr la meta, ¿no? Sino que tenemos que hablar de diferentes enfoques, ¿no? En términos del proceso comercial que se sigue, las necesidades de la compañía y el proceso de reclutamiento. Entonces, la respuesta para este tema del supervendedor en realidad se responde con estos tres temas que vamos a cubrir en este webinar. Y el primero es, pues, ¿cuál es mi necesidad? ¿Dónde estoy yo hoy como compañía? ¿Qué es lo que necesito? Porque en lugar de estar buscando la aguja en el pajar, pues realmente lo que necesitamos es ver los recursos que hay disponibles en el mercado, pero enfocados a mi necesidad que tengo yo hoy en día como compañía.
Esa es la primera pregunta que ustedes se tienen que responder. ¿Cuál es mi necesidad hoy como compañía? ¿Qué necesito lograr? ¿Cuál es mi estrategia? Y les voy a compartir este dato bien interesante. Vamos a ir compartiendo algunas estadísticas con ustedes a lo largo de este webinar. Y es que solo el 39% de los vendedores tenían la intención de dedicarse a las ventas. 4 de 10 vendedores que ustedes tienen en su equipo hoy realmente pensaban ser vendedores. Los otros 6 fueron invitados o fue una causalidad que llegaron a ser parte del equipo comercial. Entonces, pues, ¿cómo empezamos desde antes de que entren a nuestro equipo comercial? ¿Cómo empezamos a detectar ese perfil que sí tiene toda la convicción de ser vendedor o que ya trae una experiencia y podemos apalancar para ayudarnos a lograr el objetivo? Entonces, vamos a hacer esto de este webinar dinámico. Tenemos 2 preguntas para ustedes que les van a aparecer en la pantalla. La primera es, ¿cuál es el tiempo promedio que dura un vendedor en su empresa? Menos de 1 año, de 1 a 3 años, más de 3 años. Y la segunda es, ¿cuánto tiempo dura la curva de aprendizaje de un nuevo vendedor para volverse productivo? Entonces, por favor, si pueden ayudarnos contestando, se los agradecería. Y ahorita vemos aquí que nos comparte la audiencia. Muy bien. Vemos que la mayoría, el 75% de los que estamos en este webinar, contestamos de 1 a 3 años, que es lo que dura en promedio un vendedor. Y de 1 a 3 meses, el 25% de ustedes contestaron de 1 a 3 meses y el 75% más de 3 meses. Y más o menos va de la mano con esta otra estadística que les quiero compartir, que es que el vendedor típico pasa 2.7 años en el trabajo, en una empresa. Está en el rango de lo que contestaron. Y se tarda casi 5 meses en ser productivo. Esto no quiere decir el tiempo del onboarding. Puede ser que ustedes tarden 1 semana, 2, 1 mes en su proceso de onboarding, pero en realidad estamos hablando de 5 meses que tarda un vendedor para ser productivo, de los que sabe vender los productos que el portafolio de productos que tiene a su cargo. Eso quiere decir que nos quedan 2.2 años para que ese vendedor realmente pueda actuar. Por eso es la importancia del enfoque, el primer enfoque de cómo contrata un vendedor con un perfil que desde el primer día sea lo más productivo posible. ¿Okay? Entonces, para eso vamos a cubrir vamos a platicar también de este modelo de desarrollo organizacional que igual con Diego, él con su experiencia nos ha compartido, inclusive dentro de Outliers nos ha ayudado a implementar nuestro modelo de gestión comercial enfocado en este modelo de desarrollo organizacional que es la estrella de Jay Galbraith y empieza desde las personas, ¿no? Entonces, hoy vamos a enfocarnos en ese perfil, pero ese perfil tiene que ir de la mano con una estrategia, que es lo que comentábamos. ¿Cuál es la estrategia de la compañía? ¿Qué quiere alcanzar desde la perspectiva comercial? Eso tenemos que definir una estructura, ¿ok? Que es el modelo de gestión comercial que sigue la compañía. Y después los procesos para cumplir esa estructura y los incentivos. Todo esto es lo que les comentaba, que es el modelo de desarrollo de Jay Galbraith. Hoy nos vamos a enfocar en la parte de arriba. Este webinar está enfocado en hablar del perfil, pero que alineado hacia la estrategia y la estructura comercial. Entonces, Diego, te paso el micrófono para que nos platiques del primer punto, que es la estrategia. Listo, gracias, Enrique. Bueno, entonces, importantísimo que nosotros, lo que hablamos de buscar ese vendedor como aguja en el pajar, y esto es una pregunta que nosotros nos hemos hecho a través de los años y hemos desarrollado y hemos estudiado y hemos tratado de entender, pues, por qué es uno de esos puntos de dolor grandes de todas las compañías a nivel digamos, de diferentes países y de diferentes industrias. Y lo que nosotros hemos ido, digamos, comprendiendo y lo que nosotros hemos ido articulando para de verdad tener un equipo de alto desempeño y lograr una excelencia comercial, es que muchas veces no es responsabilidad de que exista o no un vendedor perfecto, sino cómo nosotros necesitamos ese vendedor y ahí es donde nosotros vamos a hacer ese match y es donde va a ser exitoso el equipo comercial. Entonces, cuando trabajamos este modelo estrella, nosotros empezamos definiendo muy bien la estrategia. En la estrategia, nosotros tenemos que empezar a saber qué es lo que nosotros queremos,
como compañía. Nosotros queremos tener un crecimiento a través de clientes nuevos, queremos tener un crecimiento a través de clientes existentes. ¿Cuál va a ser la fuente de ingresos o la palanca de ingresos donde más nos vamos a recostar nosotros? Dependiendo de ese planteamiento de la estrategia y dependiendo inclusive de diferentes mercados, yo empiezo a establecer entonces, si quiero cazar nuevos clientes, las cuentas más valiosas de cada uno de los mercados, necesito un cazador, un vendedor hunter, que tiene unas habilidades comerciales desarrolladas diferentes. Es muy fuerte en prospección, es muy fuerte en llamadas en frío, tiene un buen networking externo y ahorita Enrique nos va a profundizar un poco más, pero eso es lo que buscamos. Entonces, ¿qué empezamos a articular desde gestión humana? Pues que ese perfil que vamos a diseñar esté orientado a la estrategia. Por eso es que vamos articulando todo ese modelo estrella. Si esa cliente es existente, pues puede que nosotros necesitemos una persona mucho más pausada, más organizada, que de lo que se va a encargar no es de ir a buscar los clientes que hoy no tiene mi compañía, sino que se va a dedicar a desarrollar el máximo potencial, a profundizar con nuevas oportunidades dentro de los clientes existentes. Entonces, si yo estoy empezando en un nuevo mercado, pues yo para qué voy a tener un vendedor farmer. Si lo que quiero es aperturar, lo que quiero es empezar a conseguir clientes, debo recargar mi equipo en Hunter. Listo, entonces importantísimas estas dos figuras, hay 4, pero estas dos figuras son importantísimas cuando hablamos de por qué es que yo no encuentro un vendedor bueno, por qué es que los vendedores se van tan rápido en mi compañía, por qué no logro que ese vendedor tenga un retorno importante para mi compañía. Y acá, esta es mucho de lo que nos responde a nosotros y lo que hemos visto en las prácticas en diferentes compañías de cómo articular y cómo diseñar muy bien esta estructura. Adelante. Pregunta. Bien, aquí vamos a interactuar un poco de nuevo con nuestra audiencia, que consideran que un farmer se puede volver hunter. Va a ser lo que nos platica Diego. Sí, claro, no hay problema, no, no y no lo sé, ¿no? Puede ser las 3 respuestas. Por favor, ahí si nos pueden mandar sus comentarios. Veamos qué nos dice aquí la audiencia. Está bastante dividido. De hecho, equilibrado ahí la respuesta. Creo que tenemos un poco de todo. Está equilibrado, literal. Estamos un poco gana el 38% nos contesta que sí, claro, y el 31% es que no, y el otro 31% no les queda claro. Gracias. Gracias. A ver, el deber ser es que un hunter, si nosotros tenemos bien diseñado todo esto que estamos hablando, el hunter no debería volverse un farmer, que puede porque uno desarrolle sus habilidades y porque a través del tiempo o porque nosotros mismos por no plantear bien una estrategia y una estructura y no definir bien nuestros perfiles, él termine haciendo gestiones de farmer, puede ser y lo puede hacer muy bien, pero es que miren esta estadística. 1 de 14 vendedores en B2B, solo 1 de 14 es un hunter. Entonces miren lo escaso que es. Ahora, yo lo encuentro un buen hunter, empieza a tener buenos rendimientos en la compañía, empieza a cazar las cuentas más importantes, pero yo después lo dejo que él siga administrando esas cuentas, por lo tanto lo obligo, lo estoy forzando a que se vuelva un farmer. ¿Y cuando vuelvo a encontrar un hunter? ¿Esto qué nos impacta a nosotros? La estrategia. ¿Por qué? Porque entonces lo que teníamos establecido en la diapositiva anterior, lo que estábamos hablando, teníamos establecido crecer en clientes nuevos en ese mercado, crecimos, digamos que tenemos los 5 mejores clientes, pero todavía nos falta un mercado grande y volvimos hunter farmer porque se está dedicando a administrar y a profundizar esa cuenta. De pronto se demora inclusive mucho para lograr tener las habilidades del farmer, puede que lo logre, pero se va a demorar mucho. Entonces ahí estamos siendo ineficientes comercialmente. Eso no es responsabilidad de los vendedores, es responsabilidad de nosotros como líderes, de nosotros como estrategas, plantear muy bien y definir que en las siguientes webinars vamos a estarlo viendo mucho más a profundidad, cómo es ese onboarding, cómo son esos KPIs y cómo es el plan de compensación adecuado para un hunter y para un farmer. Adelante. Estrategia y territorios. Ya tenemos la estrategia, ya la definimos, ahora hay que validar que esa estrategia, que ese vendedor sí pueda moverse teniendo en cuenta esa estrategia. ¿Qué pasa? Lo que nosotros hemos visto, esto es nuestra realidad en mercados en diferentes países, en diferentes industrias. Más del 80% de los equipos comerciales no conocen exactamente el potencial de su territorio.
Entonces, claro, les ponemos un plan de compensación muy atractivo o esperamos demasiado de ese equipo comercial, siempre estamos presionándolo como líderes para llegar al resultado, pero no nos hemos dedicado a entender si de verdad hay suficiente demanda en ese territorio. Si en ese territorio que hay demanda yo soy capaz de servirlo y de hacer un buen delivery. Entonces aquí es donde nos perdemos, encontramos por fin ese buen vendedor, articulamos todo y lo dejamos suelto en un territorio donde él no tiene oportunidades. Y es acá donde las cosas no empiezan a articularse. Vamos a la siguiente, que aquí vamos a ver cómo entonces es la definición de un territorio. ¿Qué tengo que hacer yo como líder comercial, como estratega de la compañía? Tengo que garantizar que ese territorio tiene demanda de mis productos y servicios y que yo tengo la capacidad de entrega. ¿Qué pasa? Podemos encontrar un muy buen hunter que sale, hay demanda, el hunter empieza a cazar y nos quedamos cortos en ese delivery. Entonces empieza a ser un desincentivo para ese vendedor porque no puede alcanzar el plan de compensación variable tan atractivo que nosotros articulamos. Entonces miren cómo empieza esto a ser parte de un todo y no solamente como elementos aislados. Por eso es que es tan importante entenderlo desde ese modelo estrella y con todos estos elementos. Entonces, una vez garantizo el territorio, que si hay demanda y que tengo capacidad de entrega, ya le estoy garantizando al vendedor el escenario ideal para que él tenga un buen desempeño y lograr cambiar esas estadísticas que nos mostraba Enrique, que él tenga mucho más y empecemos a conservar ese talento que ha sido tan difícil de encontrar. Listo, acabamos entonces, ya pasamos, empezamos hablando de entonces de esas personas que no estamos concentrados, pero vemos cómo toca la estrategia y vemos cómo empieza ya a modificar la estructura. Vamos a ver entonces. Y en la estructura, Diego, antes de continuar con el punto, y recordemos que como compañías enfocado a la estructura comercial, ¿no? Son tres grandes áreas que vamos a revisar a detalle. Primero va a ser el funnel, el volumen del funnel de ventas, ¿no? Comentaba Diego, territorio, demanda y capacidad. Volumen del funnel de ventas, que es la cantidad de oportunidades que tengo en el funnel activas. Eso es bien importante. Segundo, el ciclo de ventas, el tiempo en días que demora en que entra una oportunidad en el funnel hasta que se convierte en ingresos para nosotros, para la compañía. Y tercero, la tasa de conversión, que son todas las oportunidades que tengo, cuántas estoy convirtiendo para la compañía. Y les comparto esta otra estadística, que es que el 79% de todos los leads nunca se convierten en ventas. Y probablemente la mayoría que nos acompañan el día de hoy lo saben. 2 de cada 10 prospectos son ventas, por eso es importantísimo la estructura para asegurar el seguimiento correcto en las oportunidades, en los leads que tenemos. Adelante, Diego, te paso que nos platiques un poco del ciclo de ventas, por favor. Gracias, Enrique. Entonces, importante, cuando definimos esto, no podemos simplemente confiar en el talento de ese vendedor. Nosotros tenemos que direccionar y tenemos que liderar bien el equipo comercial. De aquí que son importantísimos unos indicadores. Entonces, el ciclo de ventas es importantísimo que nosotros empecemos a mirar cuál es el ciclo de ventas. ¿Qué es el ciclo de ventas? Es una oportunidad desde los días que pasa, los meses, el tiempo que pasa, una oportunidad desde que la ingreso en mi funnel como prospecto hasta que se convierte en ingresos para la compañía. Pero miren lo vital que es ese seguimiento, de tenerlas en el radar, de saber que hay que hacer hay que tener acciones sobre cada una de las oportunidades. El 80% de las ventas requieren una media de 5 seguimientos para cerrar el trato. Entonces, a veces, por no hostigar al cliente, por no fastidiarlo, lo dejamos y decimos, no, es que el cliente tiene su tiempo. Entonces, lo que tenemos que empezar a modificar, que lo vamos a ver en webinars más adelante, es nosotros cómo tenemos un modelo de gestión comercial que nos permita entender a través de herramientas de predictibilidad del cierre y de cómo abordar las cuentas paso a paso para que sí puedan tener una conversión al cierre. 94% de los vendedores se han dado por vencidos después de 4 seguimientos, o sea, estuvieron cerca, o sea, corrieron un Ironman y en la última milla dijeron ya no soy capaz, estoy cansado y se bajaron de ahí y no quisieron seguir compitiendo. Eso es lo que pasa. Nos cansamos, nos desgastamos como comerciales, no tenemos la suficiente paciencia y la continuidad sobre la oportunidad y la dejamos desaparecer, pero hicimos un muy buen trabajo para la competencia, porque ya tenemos al cliente tan convencido, pero desaparecimos, aparece la competencia y con la primera llamada puede que cierre.
Eso es lo que tenemos que analizar nosotros como comerciales y como equipo. Y el 80% de los prospectos dicen que sí en el quinto seguimiento. No es por insistencia equipo, cuidado malinterpretar esta cifra, es porque esos vendedores están utilizando bien sus habilidades, están desarrollando la cuenta paso a paso, con paciencia, con persistencia, con continuidad, haciendo una muy buena estrategia en cada una de las cuentas. Entonces, al final han hecho un muy buen trabajo y lo consiguen. ¿Qué es lo que hay que interpretar acá? Hay que decirle al equipo comercial, con una buena estructura, usted empiece a conocer cuál es su ciclo de ventas para que no abandone sus oportunidades a punto de cerrar. Y lo siguiente que nosotros vemos acá es entender muy bien este funnel. Si nosotros entendemos que tenemos un volumen del funnel, que tenemos una tasa de conversión, que quiere decir de todas las oportunidades que ingreso arriba en el funnel, cuántas se convierten en realidad en ingresos para la compañía y en cuánto tiempo. Si yo conozco esos tres indicadores como líder comercial o como vendedor me empiezo a orientar por ese funnel, soy mucho más efectivo. Entonces yo tengo que saber que esto no es un juego de probabilidades y que no solamente es ingresar la oportunidad, es que cada uno de estos estadios del funnel que estamos viendo acá tiene que tener unos movimientos particulares en la prospección, en el networking, en la comunicación, en la propuesta de valor, en entender los puntos de valor. Entonces, miren esto cómo empieza a enrutarnos a nosotros y como vendedores y como líderes comerciales a decirnos dónde es que nosotros tenemos que tener la prioridad, dónde priorizamos, porque no tenemos que atender todas las etapas al mismo tiempo. Si el embudo se me está secando, que quiere decir que no tiene un buen volumen de funnel, entonces tengo que acelerar la prospección. Pero si ya he prospectado demasiado, tengo que hacer actividades y tácticas de conversión para empezar a movilizarlas hacia los ingresos. Entonces, miren esto cómo se convierte en tres indicadores simples, básicos, que nos empiezan a nosotros a ayudar en esa conversión. Esto es un funnel ideal y esto es un funnel real. Miren cómo no hay un equilibrio, miren cómo empieza uno a sufrir de qué, de los cierres. Entonces, las compañías muchas veces se desgastan en hacer comités comerciales preguntando por resultados, o sea, por el último, por la etapa 6. ¿Qué vamos a cerrar? ¿Cómo estamos? Pero no se dedican a ver todo el proceso. Lo que nos debe decir a nosotros eso es que con esos tres indicadores sí podemos garantizar que el próximo trimestre vamos a llegar al objetivo, que el próximo semestre nos volvemos predictivos, tenemos un muy buen forecast. Y eso es lo que pasa cuando lo trabajamos de una manera articulada con el tipo de vendedor que es. Muy bien. Entonces, ¿qué tal si hacemos otra pregunta aquí a nuestra audiencia, Diego? Que es, Claro. ¿qué hacen para tener un funnel saludable? Seguimiento a actividades, reportes individuales, planes de acción personalizados, hacen revisiones del pipeline o todas. Muy bien, gracias. Pues bueno, Muy la bien. mayoría hacen un poco de todo, ¿no, Diego? Y Sí. después de ahí sigue seguimiento a esas actividades y pipeline reviews, después reportes individuales y planes de acción personalizados, ¿no? Muy bien, gracias por la participación. El punto que comenta Diego aquí de los funnel y de conocer bien la estrategia del funnel es precisamente para entender qué tipo de perfil es el que me hace falta en mi equipo, ¿no? Aquí vemos al equipo de Ben, que es un equipo hunter que está enfocado a nuevos negocios y claramente pueden ver que solo tiene un hunter. En ese pipeline que nos hablaba, el funnel que nos hablaba Diego, y los diferentes indicadores que tenemos que observar, pues podemos ver que el equipo de hunters pues solo tiene uno, que es el más efectivo, ¿no? Aquí la buena J-Lo es la hunter que está logrando el objetivo, pero pues con esta estadística y estos números no va a llegar Ben a su resultado. Y aquí vemos un ejemplo detallado de un dashboard donde ya entrando a medir cada uno de esos indicadores, oportunidades ganadas, en cierre, en propuesta, en demostración, porcentaje de bateo, porcentaje de conversión, etcétera, un par de simulaciones, poder darle toda esa información a Ben para tomar las mejores decisiones de cómo mejorar el equipo que tiene y también cómo va a voltear a ver y solicitar esos nuevos perfiles que son importantes para la compañía. Y con eso vamos a este punto, que es el enfoque del webinar. Hablemos de el perfil de las personas, ¿no? Y el punto inicial, ya que hablamos de estrategia, estructura, recuerden cómo la estrategia nos va a decir hacia dónde vamos, la estructura nos va a ayudar a poner orden a esa estrategia y después el perfil.
que es el que necesitamos en este momento para ayudarnos a lograr y conectar estos otros dos puntos. Entonces, primero hablábamos, el primer check, el primer punto importante es precisamente estos dos temas. Estrategia, la demanda, tienen capacidad, los territorios están bien definidos y estructura. ¿Cuál es su ciclo de ventas? ¿Cuál es la tasa de conversión? ¿Cómo está su funnel? ¿Y qué KPIs están midiendo actualmente en su equipo comercial? Por favor, tomen una nota, los que nos acompañan. Este es el primer punto que deben de empezar a analizar. Antes de poder definir el perfil, necesitamos tener bien claro hacia dónde va la compañía y qué estructura comercial están implementando. Pues estamos hablando de los hunter y de los farmer. Estamos articulando entonces todo lo que empezamos a ver, cómo determinamos nosotros cuál es nuestra estrategia. Nosotros comercialmente queremos crecer más a través de clientes nuevos, queremos crecer más a través de clientes existentes. Eso empieza a determinar nosotros cuál es la estructura que va a soportar esa estrategia definida. Luego empezamos entonces ese análisis de las personas, donde empezamos a mirar el desarrollo de las habilidades comerciales que tienen esas diferentes perfiles de vendedores que empezamos a seleccionar. Luego entonces empezamos a articular muy bien. Miren que estábamos viendo el volumen del funnel. Los funnel no solamente son un proceso comercial, también deben hacer parte de nuestra metodología o de nuestro modelo de gestión comercial, en el cual tenemos que entender que un hunter va a ser una persona que va a ingresar mucho más prospectos de clientes nuevos, de prospectos de clientes que aún no son de la compañía. Y el farmer pues va a empezar a ingresar oportunidades en clientes existentes. Quiere decir que uno tendrá que tener mucha más frecuencia que el otro. Los ciclos de venta, generalmente, digamos que esto no lo determina un mercado, esto no lo determina una industria ni un país, esto lo determina cada uno de los vendedores con el movimiento que sea capaz de hacer, con la acción que le ponga, la táctica de conversión que le ponga a cada una de las oportunidades. Pero entonces, generalmente, ¿qué pasa? Que los ciclos de venta, cuando es un cliente nuevo, un prospecto que todavía no es cliente de la compañía, es mucho más largo que cuando es un cliente existente, un cliente que yo tengo fidelizado y que conozco perfectamente. Cuando yo ya tengo eso, entonces empiezo a entender que los ciclos de venta del farmer y los ciclos de venta del hunter van a ser diferentes y empiezo a direccionar el equipo de una mejor manera, porque nos acostumbramos a medir a todos los vendedores de la misma manera, pedir los mismos resultados, la misma conversión, y esto generalmente no funciona. Entonces miren cómo tenemos unos perfiles de hunter y unos perfiles de farmer, donde el hunter ¿qué tiene? ¿Qué habilidades desarrolladas tienen? Tomen nota de esto que es bien importante, porque lo vemos, parece muy obvio, pero cuando vamos a las compañías a hacer estos análisis y la valoración de su equipo, vemos que no tienen, hay unas personas en la posición de hunter que no tienen unas habilidades desarrolladas. Y no está bien solo querer, hay que saber hacerlo o empezarse a formar y a desarrollar esas habilidades. Primero, tiene que ser capaz de llegar a tener oportunidades en frío, o sea, ser capaz de llamar en frío, ser capaz de tener un contacto y mandar correos electrónicos para despertar oportunidades. Tiene que ser muy resistente porque estas primeras etapas en el funnel son desagradecidas. Sembramos y sembramos y sembramos y a veces no recogemos. Tenemos que tener resistencia al no. Todo el tiempo nos van a decir que no les interesa, que ya lo tienen solucionado, pero es la habilidad de ese hunter en empezar a hacer preguntas que empiecen a hilar un poco con los puntos de dolor de la industria, de la compañía. Para eso, ¿qué tiene que tener un hunter? Investigación previa. Yo antes de hacer una llamada en frío, antes de enviar un correo electrónico para alguien que me va a dar una cita, para alguien que me va a escuchar, pues debo investigar la compañía. Cuánto vende, cuántos empleados tiene, qué sector es, revisar noticias para llamar con más fundamentos. Aquí, el social selling o el social prospecting a través de herramientas como LinkedIn también es bien importante. Esa capacidad que tenemos nosotros de investigar, de saber con quién personas nos tenemos que conectar, qué le gusta a esas personas, de qué hablan, qué publicaciones siguen. Todo eso hace parte de esa búsqueda y de esa prospección inicial, que es lo que hace exitoso un buen desempeño en ese funnel comercial. Eso por hablar de algunas habilidades de ese hunter. También tiene que ser una persona que sea capaz de desempeñarse y hacer buenas preguntas cuando llega a las primeras reuniones con el cliente para determinar si es una oportunidad que es valiosa para la compañía o no. Y por último, digamos que ese farmer es mucho más ordenado, es más paciente, no es tan potente al arranque,
El hunter tiene mejor networking externo y el farmer debe tener un mejor networking interno. Debe saber cómo se relacionan las cuentas clave. Cuando hablamos de un farmer, seguramente ustedes lo han escuchado hablar de los Key Account Manager, por ejemplo. A veces se ha, digamos, desdibujado ese nombre, pero lo que es un farmer y es que busca las oportunidades a través del tiempo en la compañía y va reuniéndose con las diferentes personas, va conociendo cómo se toman decisiones y participa en diferentes reuniones y en diferentes grupos dentro de las organizaciones para seguir profundizando con las oportunidades que tiene desde su portafolio de productos y servicios. Esto es, digamos, lo que vemos con un hunter y un farmer. A esto que se le, digamos que en los webinars que vamos a seguir, que debemos articular muy bien. Que el hunter y el farmer, como lo veíamos ahora, pues buenos vendedores se van desgastando porque no tenemos la capacidad de en la compañía de hacer la entrega de lo que ellos están ofreciendo. O nos quedamos cortos en la compensación. Un hunter debe tener una compensación diferente al farmer. Eso lo vamos a ver en un siguiente webinar, pero es importante que no tengamos una misma compensación, que nosotros sepamos dirigirlos diferente a través de acompañamiento, desarrollo de las oportunidades. Entonces, es bien valioso que nosotros empecemos a identificar primero estrategia, luego estructura, luego los procesos y luego las personas para que tengamos bien articulado y tengamos un muy buen desempeño durante el tiempo que tenemos con los vendedores. En la siguiente slide, Diego, ya este es el plan literal que tenemos que echar a andar con el equipo de recursos humanos, ¿no? Definimos el perfil, si es hunter o es farmer o es transaccional o es otro perfil. Definimos el plan de compensación. Es bien importante tener claro el plan de compensación dependiendo de ese perfil. Después vamos a ejecutar esas entrevistas de parte del equipo de recursos humanos, las que siempre recursos humanos tienen que ejecutar, identificar el perfil, un examen psicométrico, etcétera. Cada área de recursos humanos tiene su propia proceso de entrevistas, se va a seguir. Después viene la entrevista del equipo comercial, donde se tiene que explicar el plan de compensación, porque más que dar detalles del plan de compensación es explicarle al candidato a ese rol cómo va a poder llegar a ese objetivo y obtener esos beneficios económicos que está buscando. Y el quinto punto son los ejercicios prácticos que a lo largo de los años hemos identificado son muy importantes no olvidar, a veces por temas de volumen de recursos que se necesitan en la compañía, olvidamos ejecutar alguno de estos ejercicios prácticos. Nuestra recomendación es que no los dejen de hacer, pedirle una presentación al vendedor, cómo maneja objeciones, cómo maneja negociación, cómo maneja prospección y cuál sería su plan de ventas. Cada uno de estos ejercicios son bien importantes que los cubran. Listo, Diego, gracias. Creo que ¿gustas agregar algo más, Diego? Si no, cubrimos ya, de hecho, nos adelantamos un poco a las preguntas y respuestas. Acá hay un espacio para que resolvamos estas preguntas en este espacio que nos queda y cerremos este primer webinar de esta serie. Entonces, los leo, por favor, aquí en la parte Q&A para que vayamos respondiendo. Muy bien, aquí nos hace una pregunta interesante. Me quedé un poco corto en entender el funnel volumen. Bien, entonces, ¿el volumen del funnel qué es? Es la cantidad de oportunidades que nosotros tenemos en un funnel, en un determinado tiempo. Podemos hacer un corte mensual para hacer una revisión, podemos hacer un corte trimestral, va a depender mucho del ciclo de venta, pero digamos que esa es una muy buena pregunta. El volumen es la cantidad de oportunidades, el número de oportunidades y el valor que suman esas oportunidades. ¿Qué nos dice a nosotros? Un ejemplo muy básico. Si yo tengo que llegar al final del trimestre a 10 pesos vendidos, a $10 vendidos, y yo tengo una tasa de conversión del 10%, ¿yo cuántas oportunidades tengo que tener en el funnel desde ya para lograr esa conversión? Entonces empiezan a jugar ciclo de venta. ¿Cuántos días promedio me demoro yo en cerrar una oportunidad desde que ingreso hasta que la cierro? Segundo, ¿cuántas convierto? Si de 10 convierto una, ¿cuántas tengo que tener para llegar a 10 al final del trimestre? Entonces tengo que empezar a determinar si mi volumen del funnel
es saludable, que así se denomina, si es saludable o no, porque yo tengo que garantizar que estoy sembrando lo suficiente que me va a dar los resultados en los próximos meses, porque los ciclos de venta generalmente en B2B son ciclos de venta complejos, largos, no pasan de la noche a la mañana. Yo tengo que ir en cómo voy entendiendo cuánto tengo que prospectar para ser eficiente con mi tasa de conversión. Ahora, yo no me tengo que quedar con una tasa de conversión del 10%. Ahí yo tengo que desarrollar mis habilidades para cada vez convertir más. El juego en B2B equipo es, nosotros tenemos que ser eficientes con el tiempo, entonces tenemos que incrementar nuestra tasa de conversión, reducir nuestro ciclo de ventas y mantener un volumen de funnel sano de acuerdo a esas condiciones que estamos estableciendo. No sé si queda claro ese volumen del funnel, por favor me responden ahí. Fabiola nos pregunta, ¿qué porcentaje de vendedores farmer y hunter es sano tener en una organización? Muy buena pregunta, Fabiola. Depende mucho de lo que hablábamos al principio de cuál es tu estrategia. Tú, por ejemplo, quieres crecer 50% en captar clientes nuevos y 50% en desarrollar los existentes. Entonces tendrías que empezar a mirar si esos vendedores, cuántos vendedores de esos hunters te van a permitir los ingresos suficientes. Entonces tienes que equilibrar tu equipo, pero también puede que tengas unas oportunidades en las mejores cuentas de tu territorio y que esos vendedores farmer, por ejemplo, ya no son capaces de atender la demanda de las cuentas existentes, las descuidan, no tienen buena frecuencia de visita. Eso digamos que es una pregunta muy profunda que podríamos inclusive al final del webinar va a quedar un link donde ustedes pueden reservar una sesión de Q&A con nosotros, que se las vamos a incluir sin costo y desde ahí podemos responder y revisar muy particularmente cada caso de ustedes. Pero como ejemplo es ese, yo empiezo a equilibrarlo dependiendo de las cargas. Si sé que es un territorio nuevo, pues yo debo recargarlo en Hunter. Si sé que tengo ya las mejores cuentas, las más valiosas de mi territorio, pues cómo empiezo a tener muchos más farmers que lo sirvan bien, porque ese también es la clave. Para llegar a una tasa de conversión sana necesitas un gran volumen de contactos. En tu experiencia, ¿cómo alimentar el funnel inicialmente de forma acelerada y con un volumen aceptable? Uy, Oscar, buenísima pregunta. Aquí nosotros trabajamos mucho con Ideal Customer Profile, que es una metodología para definir qué nos interesa ingresar al funnel y qué no. Entonces, desde acá ayudamos a las compañías a que lo construyan con unas características y lo que empezamos es que le damos un foco hacia una dirección al equipo y de eso planteamos metas volantes. Tenemos campañas desde marketing también para llegar a eso, hacemos eventos. Cada una de las compañías lo va maniobrando de tal forma que pueda obtener un muy buen volumen de ingreso de prospectos inicialmente. Ya una vez lo tenga, como se los decía ahora, que se me empiece a volver desequilibrado, o sea, en la primera etapa lo tengo ya muy lleno, pues entonces ya empiezo a prospectar menos y empiezo a bajar las oportunidades, a trabajarlas hasta convertirlas. Pero no hay una tasa, digamos que no hay un volumen aceptable per se, sino que hay un volumen aceptable dependiendo de la tasa de conversión y el ciclo de ventas. Eso es lo que te lo va a empezar a definir. Y Silvia nos pregunta, en el ciclo de venta mencionabas 5 toques inteligentes, seguimiento Sí. para lograr un cierre, cómo juega la competencia, cuando sabes que estás participando en la oportunidad con otros 3 proveedores. Me parece muy, muy buena esa pregunta, Silvia. Sí, sí, gracias. Buena pregunta. De hecho, los 5 tokens tienen que ver más con el tema de la generación de la demanda, ¿no? Hablábamos de que los vendedores se quedan en un primer toque y ya no dan seguimiento a las oportunidades. Los 5 tokens que mencionábamos en la presentación tienen que ver con la persistencia en no darse por vencido para generar y poder abrir la puerta en las primeras oportunidades. Para el tema de la competencia que nos menciona Silvia, ya cuando estás en un cierre y ya tienes identificados 3, 4 competidores, ahí es donde aplica muy bien el modelo de gestión comercial, ¿no? Y identificar cuáles son tus diferenciadores como compañía en términos de tu producto y de tu servicio, como compañía, cuáles son tus diferenciadores también, y pues posicionar ese valor que dan como compañía contra los demás competidores.
Hay otras, si ya encontramos los mejores elementos de nuestro equipo, ¿cómo logramos mantenerlos a bordo? ¿Cómo mantenerlos motivados? Uy, buenísimo, porque nos Sí, da pie para los siguientes webinars. Enrique, adelante. exacto. Sí, no, eso es un muy buen punto. Gracias por la pregunta, porque justo en los siguientes webinars vamos a hablar de los temas de onboarding, de los temas de habilitación, seguimiento y del modelo de gestión comercial. Diego, ¿qué opinas? Sí, hablábamos ahora de lo principal es que empecemos a nosotros mismos a estructurar y a definir qué queremos, cómo queremos nuestros comerciales, para qué los buscamos. Tenemos un potencial de verdad importante para que esos vendedores tengan una realización profesional y alcancen sus objetivos personales a través de un buen plan de compensación. Esas son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer y que siempre hacemos a las compañías para definir si nosotros estamos entregándoles las herramientas necesarias a los vendedores para que lo logren. Entonces acá es importante que nosotros pues empecemos primero articulando esa estrategia, luego definiendo muy bien qué queremos y luego acompañando a ese vendedor. Entonces, cuando les decía Enrique que no es solamente presentar un modelo de compensación, sino es explicárselo, es ayudarle a llegar, es revisar con él el volumen del funnel, es mirar la tasa de conversión que tiene, cómo como líderes lo ayudamos a tener una conversión mayor, cómo ayudamos a acortar el ciclo de ventas para que tenga unos buenos resultados. El buen vendedor se queda en una compañía siempre y cuando le estén entregando lo que está él vendiendo, lo estén haciendo quedar bien con su cliente en toda esa parte de delivery, sea productos o servicios. Si él está logrando desempeñarse bien y cumplir con los objetivos y con los resultados, si logra brillar en esa compañía. Y claro está, si logra hacerse a todo ese plan de compensación y de beneficios, de incentivos que ponemos a los comerciales y que nos fascinan a los comerciales, llegando a través de un buen trabajo y buen desempeño. Esos indicadores y esas estadísticas que mostraba Enrique inicialmente las podemos cambiar, es más, las hemos modificado en muchas compañías haciendo un muy buen diseño de este modelo de desarrollo organizacional al equipo comercial, planteando muy bien una buena herramienta de compensación variable y ayudándoles a ellos a llegar, que son temas que vamos a desarrollar en los siguientes webinars para que se inscriban y empecemos también a darle continuidad a todo el desarrollo de lo que hemos pensado para ayudarles a ustedes. Exacto, Diego. En la siguiente slide brevemente les comentamos de estos dos procesos que vamos a cubrir en el siguiente webinar, el Ramp Up, que es que las organizaciones que usan consistentemente una metodología de ventas tienen una tasa de conversión 43% superior a las compañías que no, y un cumplimiento de su cuota por encima del 112%. Esto lo dice esta institución que se llama Chief Sales Officer, una estadística del 2019. Y en términos del plan de compensación, pues 20% de los vendedores dejan la compañía por no tener claridad en su plan de compensación. No son unas estadísticas bien importantes. En el siguiente slide también hablamos un poco de por favor, Diego, el siguiente webinar, para que por favor no se olviden de inscribir. Ahí está el link. Aquí vamos a hablar de las estrategias de conservación del talento de ventas, cómo vamos a impulsar la efectividad la efectividad comercial desde el primer día. Recuerden, tenemos poco tiempo desde que un nuevo vendedor entre a la compañía, hay que aprovecharlo al máximo desde el día 1. Entonces vamos a hablar de esas estrategias de retención y de habilitación. Y pues agradecerles en la siguiente slide, agradecerles su tiempo, su participación. No olviden por ahí, si gustan una sesión personalizada de preguntas y respuestas, con mucho gusto les dejamos el link. Aquí está la información de contacto de Diego y un servidor. Pues muchas gracias a todos por su tiempo. Que estén muy bien. Buen día. Gracias.